Listo, listo, lista. Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer bloque educativo de esta mañana. Quiero que le demos la bienvenida a uno de nuestros coach practicantes, una persona que está con nosotros, bueno, desarrollando esas competencias, distinciones de la manera más excelsa posible, que está formando parte de esta comunidad ADN King. Ella es una psicóloga, coach. Su misión, bueno, es impactar sí o sí su vida personal primero para luego impactar a los seres humanos que el universo así le considere. Y realmente para mí es un honor presentarla, ya que sus presentaciones con nosotros han sido muy alegres, muy dinámicas, muy sentidas, muy desde el corazón, con mucho profesionalismo. Y hoy quiero presentarles nada más y nada menos que a nuestra querida Amparo Garzón. Amparo, buenos días, bienvenida. La sala es toda tuya y vamos a iniciar entonces con este primer bloque educativo. Adelante. Hola, muy buenos días, ¿cómo me escuchan? Excelente, se te escucha muy bien. Gracias, gracias, querido maestro. A todos los que están aquí han sido mis maestros y siempre se los recordaré cada vez que tenemos personas maravillosas en este camino amoroso, porque eso es lo que también he encontrado aquí. Siempre les recordaré que es un maravilloso equipo, que son maravillosos seres humanos. Y bueno, voy a comenzar con mi presentación. Me cuentan, por favor, si ahí ya la están viendo completa. Sí, perfecto, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Hoy quiero invitarlos a un viaje. Es un viaje bastante corto para todo lo que podríamos encontrar y todos los lugares que nos coloca esta maravillosa esencia de la ontología del lenguaje desde la filosofía. Es un camino muy amplio por recorrer, es un camino maravilloso, de mucha historia, pero sobre todo de mucho comienzo para también nosotros desde este lenguaje que todos los días estamos poniendo al servicio de los demás. Hoy vamos a ver ontología del lenguaje con esas bases filosóficas. Henry, ¿me confirmas? Voy a estar hasta las 6:20 más o menos. Es la idea, ¿cierto? Porque como el camino es... 6:25. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, aquí con ustedes quiero comenzar este recorrido de la ontología del lenguaje desde ese tema filosófico. Cuando hablamos de ontología y hablamos de ontología del lenguaje, estamos hablando de una historia. Eso no nació, como dicen por allí, haciendo un clip. La, esta ontología del lenguaje tiene un inicio en esos encuentros filosóficos que tuvieron todos esos padres de la filosofía, que también es un tema muy amplio. Y quiero que hoy estemos muy presentes y que ustedes también hagan este recorrido con sus pensamientos, con sus sentimientos, que también empiecen a partir de hoy a hacer esa autoobservación de la palabra, del lenguaje. ¿Qué pasaría si no tuviéramos nosotros ese maravilloso acto del habla, si no tuviéramos nosotros el lenguaje a nuestro favor para viajar, para hablar con otros, para crear esas distinciones? Hoy entonces les cuento que la ontología del lenguaje se acerca sencillamente para que nosotros también hagamos ese proceso personal, ese proceso donde estamos todos presentes, estamos de cuerpo presente y que cada vez que estamos hablando, perdónenme que es que algo me pasó acá, ahí se sigue viendo mi presentación. Creo que saliste del modo presentación. Ahora Ahí, sí, ahora bueno, sí. se acerca a determinar esas categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto ser. La ontología es ese estudio del ser. Yo creo que todos ustedes, desde que entraron en este camino del coaching, lo han estado todos los días haciendo esa distinción, están haciendo ese camino, están también inclusive haciendo esos cambios personales en los actos del habla. Y ese estudio del ser se forma a través de unos términos griegos, que significa el ontos, significa ser, y logos significa estudio, quiere decir estudio del ser.
Estudio nada más y nada menos que lo más maravilloso que existe en el universo, que es el ser humano. ¿Con qué distinciones en este momento que ya estamos iniciando el tema? ¿Con qué distinciones asocias tu ontología del lenguaje? ¿Qué se viene a tu cabeza? Una palabra o una frase de lo que se viene rápidamente, que en este camino de estudio de coaching tú has empezado ya a hacer esa introspección y empiezas a mirar qué ontología, ese significado griego tiene algo también que ver conmigo, que logos, estudiar al ser, también lo estamos haciendo aquí en el coaching. ¿Qué tal si me cuentas por allí? ¿Qué se te viene? ¿Una palabra o una frase que se te venga rápidamente a la mente? Una distinción que tú tengas, que asocias con ontología del lenguaje. No sé, querido maestro Henry, si por allí ya están escribiendo alguna palabra, ¿qué se nos viene así cuando hablamos de ontología del Despertar lenguaje? de conciencia, transformación. Ay, qué bonitos, muchas gracias. Y lo que tengas allí en tu cabeza, lo que vaya llegando, porque este camino que vamos a hacer hoy, este viajecito pequeño, nos ayuda a hacer esa autoobservación también en nosotros. A pesar de que estamos recibiendo la información, nosotros también estamos sacando información, porque yo creo que, y aquí les voy a hacer una invitación súper especial. Cada vez que estamos aprendiendo algo nuevo y lo compartimos, aprendemos dos veces. Entonces, qué chévere que hoy, desde este tema, tú, cada uno de ustedes que está aquí en este proceso de cambio maravilloso, invite también a alguien. Yo desde este club de las 6 de la mañana les quiero decir que así como nos está gustando a nosotros, compartámosle a otro que estamos cambiando, que estamos nosotros haciendo el estudio del ser. La gente dirá, pero ¿para qué estudias el ser si ya está estudiado? Pues resulta que hoy estamos aquí mirando la historia. La ontología del lenguaje tiene podríamos decir que son muchos periodos. Sócrates, Platón, Aristóteles fueron de los primeros pensadores, de esos filósofos griegos que se dedicaron a estudiar estos conceptos, no solamente el ser, el universo, y casi que en esos diálogos que hacían esos filósofos, porque antes, imagínense, en una Grecia antigua, donde para ellos era tan importante el diálogo, se reunían en las plazas públicas, se reunían en los panteos, habían muchísimos, podemos decir, lo que hoy llamamos aquí establecimientos educativos, ellos también tenían liceos, ellos también conversaban en la plaza pública y podríamos decir que la gente diría, ¿y esa gente que se la pasa hablando todo el día? Pues en esa época, por eso se llamaban los pensadores, porque todo el tiempo se la pasaban pensando y hablando de todo lo que es el universo y de todo lo que es el hombre en sí. Y todos esos fenómenos empezaron con ellos y por eso se dedicaron a estudiar muchos conceptos, no solamente lo que hoy vamos a tratar, sino casi que todo lo que lo rodeaba. Estos conceptos que hoy vamos a hablar empezaron, y Sócrates, que parece ser que no dejó ningún libro, pero su discípulo Platón y a su vez el discípulo del discípulo de Platón, que era Aristóteles, ellos empezaron a hablar de este ser. Esos filósofos se dedicaron a estudiar este concepto que muchas veces, desde la ontología del lenguaje, la gente lo confunde con metafísica, pero resulta que hoy estamos hablando desde el lenguaje como cuando nació ese alfabeto, cómo fue ese cambio y cómo el lenguaje empezó a ser una función maravillosa para que nosotros empezáramos en esos actos del habla, en ese lenguaje, a cambiar el mundo. De ahí que se dice que hay dos épocas cuando estaba Sócrates, fue tan importante lo que Sócrates hizo con las preguntas y con la mayéutica que inclusive él partió la historia. Por eso se dice que hay una época en que hubo Sócrates para mucho y resulta que fue tan importante que se partió en esos filósofos presocráticos, los que estaban hasta que estuvo Sócrates, que empezó a trabajar la pregunta, la palabra allí, y luego su discípulo Platón, quien escribió esos diálogos de Platón, que yo sí los invito siempre a que cuando estemos aprendiendo
no comamos entero, y eso se lo he oído mucho a nuestro maestro Henry, y es que, oye, me nombran a Sócrates, me nombran a Platón, a Aristóteles, a Galileo, a quien sea, tú vete a averiguar quién era ese señor, oye, qué hizo ese personaje, porque me interesa a mí para estar en este aprendizaje. Entonces, el cuento de aprender ontología del lenguaje no es que yo me voy a todo lo que me dicen acá, sino que yo también voy a ir a la fuente. Me encanta siempre decirle esto a mis alumnos. No me creas todo, porque tal vez tú también puedes estarte convirtiendo en el filósofo del futuro. Entonces, los filósofos de esa Grecia antigua se dedicaron a estudiar también este concepto, y que muchas veces es confundido desde la metafísica, que es sencillamente un vocablo que se remonta a esos siglos antes de Cristo, pero que no podemos dejar, no podemos olvidar nuestra filosofía. Esa ontología del lenguaje significa ese estudio del ser. Es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza del ser, su existencia, su realidad. Cuando empezamos a mirar que el pensamiento filosófico seguirá vigente, porque no vamos a olvidar a estos pensadores, porque de hecho hoy esos filósofos de la contemporáneos, estos filósofos de la actualidad, siguen estudiando todos estos conceptos filosóficos. Sócrates decía, la filosofía es la búsqueda de la verdad. Platón, su discípulo, decía, la filosofía se pregunta por ese por qué de todo lo que existe, es ciencia que busca los primeros principios y causas de todo lo que existe. Entonces el ser no podía quedar por fuera. San Agustín o Agustín de Hipona decía, es la aspiración al conocimiento por medio de la razón de todo cuando establece la fe. Y Descartes, que este gran pensador sí lo vamos a tener de aquí en adelante mucho más presente, decía que la filosofía es el estudio de la sabiduría, y por eso la frase, se dice que la frase de Descartes es pienso, luego existo. El pensamiento es la base del ser para concluir que existimos. De ahí que cada vez que estamos en ese pensamiento, que estamos accionando todas nuestras distinciones, estamos haciendo un honor a la filosofía. Estamos hoy también desde este pensamiento como la base del ser. Qué chévere que yo personalmente, cuando estoy haciendo esas reflexiones, que me pongo la mano aquí, que de pronto estoy estudiando a mi ser, yo también haga esa recopilación desde lo mío. Oye, mi filosofía de vida tiene que ver con esto que es la historia, tiene que ver que yo también tengo que entrar en mí, de ahí que mi filosofía personal sea primero conmigo y luego hacerlo extenso. Y Hegel dice, es el saber efectivo de lo que es, de todo cuanto existe, todo cuanto hay. Y allí no puede estar el ser por fuera, ¿no? Entonces, si lográramos hacer y recopilar toda la historia de cuánto ser, pues tendríamos una amplia gama de todos estos discursos filosóficos, y de ahí pues tendríamos mucho más compendio de esa historia. Por eso les digo que cada vez que alguien nos hable, no comamos, no pasemos enteros, sino que nos demos ese permiso de ir a ver qué es eso de lo que me están hablando. La ontología, entonces, la ontología como esa rama de la filosofía, pues tiene también unos estados, y la ontología griega dice que el mundo es un cosmos, no un caos. No por lo que un cuerpo no se manifiesta primero de una manera y luego de otra completamente distinta, sino que en su manifestación hay cierto orden según su esencia o su naturaleza. Si ven, se empieza a distinguir, empezamos a mirar que no porque efectivamente haya un comportamiento de una manera o de otra, pues tiene que haber realmente una manifestación. Aquí, en esa ontología griega, están esos pensadores, Aristóteles, Tales, Anaxímedes, Parménides, Demócrito y Sócrates. ¿Con cuáles de las frases de esa ontología griega se reconocen como esas esencias de esos filósofos? Aristóteles con la sustancia, Tales con el principio del agua, Anaxímedes con el principio del aire, Parménides con el ser es el ser,
Demócrito con el ser constante, Sócrates con la razón. Y mira cómo en estos pensadores griegos todo el tiempo está de manifiesto el universo y el ser. Ontología medieval es esa ontología medieval que se considera al ser como Dios. Yo creo que ustedes se acuerdan de San Agustín, de Santo Tomás, cómo ellos, esos filósofos, tenían como Dios era la supremacía, toda la creación, y aquí en el hombre debe fidelidad y obediencia. Entonces, ellos se centraron en ese universo de Dios. Por eso Santo Tomás y San Agustín son, entre muchísimos otros, los más en este momento que los tengo aquí presentes. Santo Tomás dice, la sustancia es la esencia de la existencia. ¿Se acuerdan de Santo Tomás que decía algo así como hasta que yo no lo pueda ver, no lo puedo creer, hasta que yo no pueda realmente hacer, como no pueda ir a observarlo, ir a conocerlo, a mí yo no creo, sino que por eso él decía, ver es mejor, es ir allá a tocar la esencia para yo creer. Y San Agustín, el conocimiento es fruto del amor, la verdad no es aceptable más que a través de la caridad, expresión suprema del amor cristiano. Y por eso allí se fundamenta la fe de muchas de las diferentes, todo esto que nosotros tal vez practicamos, algunos como cristianos católicos, allí nace esa esencia y por eso en la época medieval la iglesia se generó como un gran poder y sigue siendo. Y entonces la iglesia empezó a intervenir en todas esas decisiones de las personas que a ellos van, y por eso estos inicios de la filosofía medieval tienen muchísimo poder en la iglesia y se quedó allí porque la iglesia empezó a mandar, a definir, a intervenir en los asuntos también democráticos de la época. Y ontología moderna, en ella influyeron las ciencias y los conocimientos, y allí se trata desde la razón, y es tan importante que es el ser y la idea de ser la que predomina. Por eso se dice ser en cuanto ser. Ser en cuanto ser. Y allí están algunos de los filósofos como Descartes, Kant, Hegel, Schopenhauer, que son mucho más actuales, que ya están, y muchos más que en este momento están, también siguen estudiando el ser. Descartes nos dice, pienso, luego existo. Oye, ¿qué pasa en mí cuando yo me digo esa frase? Pienso, luego existo. ¿Cuántas cosas puedo prevenir si sigo pensando? ¿Y cuántas puedo prevenir si tengo ese toque de control de mi palabra? Kant, el principio básico de la razón está en la autonomía de la libertad como capacidad para regirse por sus propias leyes. Hegel, la filosofía es el infinito y su relación con lo infinito. Hegel es muy actual y creo que incluso en este libro de ontología del lenguaje de Echeverría también se mencionan estos filósofos modernos, todos ellos, pero también se están nombrando mucho a estos filósofos como Spinoza, como Hegel, como Schopenhauer. Se mencionan porque nosotros no podemos olvidar que la filosofía es una dimensión de, como podemos decir por allí, de alta gama. Y el mundo es mi representación, nos dice Schopenhauer. Qué bueno que hagamos un barrido por este recorrido de la ontología griega medieval y contemporánea, moderna, cómo nosotros podemos empezar a mirar que esto no es un cuento, que no, cada vez que vemos uno de nuestros compañeros aquí, ha tenido que investigar y se ha tenido que ir muy allá, muy lejos, para traernos un sustento, sobre todo desde este tema que es la filosofía. La ontología entonces abarca esas cuestiones abstractas como la existencia del ser, podría afirmar lo que existe y lo que no. Cuando te pones a pensar, cuando estás allí sentadito pensando en esa existencia de nuestro ser, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Cómo podemos afirmar lo que existe y lo que no? Podemos filosofar y podemos estar en estos encuentros haciendo mucho más pensamiento de nosotros, introspección le llamamos, entrando también en nosotros, a pesar de que estemos en diferentes situaciones, sí podemos
entrar en nosotros, hacer ese estudio personal, seguir practicando. Por eso nos llamamos en este momento practicantes, porque estamos aquí sencillamente abstrayendo todo lo que nos muestra como la teoría y todas estas vertientes filosóficas, y lo podemos estar haciendo presente en este momento. ¿Quién soy en cuanto soy? ¿Quién soy hoy mientras estoy aquí hablándote? ¿Quién quiero ser? ¿Quién estoy siendo? Esas preguntas nos las deberíamos estar haciendo en cada uno de nuestros encuentros personales. Para la ontología del lenguaje, entonces, el desafío más importante no solamente es conocer el ser que somos, sino construir el ser que podemos llegar a ser. Estoy en introspección, estoy pensando cuál es el ser que quiero llegar a ser. ¡Wow! Palabras mayores. Estoy haciendo en mí. Estoy en ese proceso de desafío. Me estoy desafiando a mí misma en cuanto soy. Estoy dándome el permiso de repensarme. Estoy dándome ese permiso de distinguirme, distinguir a otros, afirmar, tener esos decretos. También filosofar. ¿Cuántas veces me doy el permiso de hacer esa autoobservación personal? ¿Cuántas veces escribo mis distinciones personales, mis afirmaciones? ¿Cuántas veces hago yo un proceso personal? Aquí les dejo la inquietud. Es importantísimo que nosotros también tengamos en cuenta que la ontología del lenguaje es el lenguaje del ser. Eso que dentro de esas bases que yo creo que ahorita Fernando y nos van a contar, están la transformación y esa nueva era histórica. Se sitúa en la profunda transformación que implica una nueva comprensión de los seres humanos. Por eso se dice, ¿quién soy aquí mientras estoy presente para ti? ¿Quién estoy siendo con mis palabras, con mis distinciones? ¿Quién estoy siendo con mis afirmaciones? ¿Quién estoy siendo? ¿Cómo estamos haciendo esa profunda transformación? ¿De qué me estoy dando cuenta mientras estoy aquí en este acompañamiento que estoy en este momento haciendo presente para cambiar, para transformarme, para ser cada día un mejor ser? Entonces espero que te estés dando cuenta de esa nueva comprensión de los seres humanos. ¿Cómo lo hago yo mientras estoy frente a ese ser que tal vez me causa cierta sensación emocional que me hace como de alguna manera no sentir cómodo? ¿Cómo soy yo mientras estoy frente a ellos? ¿Qué estoy haciendo en este momento que estoy en esta conversación contigo? Qué importante entonces que aquí, mientras estamos en esta ontología del lenguaje, vayamos observando que nace como una opción a ese programa metafísico donde el ente es y no puede cambiar. Y para explicar entonces este tema del ente, he traído un bonito ejemplo y es mientras ese mismo objeto lo estamos viendo varios puntos de vista. En la biología, este conejito es un ente vivo, para la matemática es un número, y para nuestra filosofía desde la metafísica, el ente es ente en tanto es él. Y traigo otro ejemplo. El cantante es el que canta, la durmiente es la que duerme y el ente es lo que existe. De ahí que de hoy en adelante, cuando escuches al ente, siempre es lo que existe. Entonces, ten en cuenta que la ontología del lenguaje nace como una opción para que nosotros veamos que lo que existe no se puede cambiar. Espero que esta pequeña introducción, que es desde la ontología del lenguaje, con esta palabra que también sé que la van a escuchar, sostiene que el ente entonces no es sino el ente que está haciendo, que existe. Y es decir, que el ente muta a este concepto que se le denomina devenir. El devenir, ¿se acuerdan? Ustedes han oído hablar. El devenir es esa posibilidad de cambio que tenemos incluso todas las personas y que tenemos nosotros, como Heráclito nos afirma, que el fundamento de todo está en el cambio incesante, que el ente deviene. El ente es ese que efectivamente tiene una transformación, que todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nadie escapa.
Por eso se dice, para desaprender tenemos que hacer una acción personal. Espero que este pequeño viaje de la ontología del lenguaje te haya hecho trascender internamente y que te des cuenta que estamos para devenir, para transformar, para que nosotros cada día, en cada una de nuestras conversaciones, nuestras afirmaciones, nuestras distinciones, nos demos cuenta que estamos en un devenir. Eso quiere decir en una transformación continua. Por aquí se me acabó el tiempo. Esto es un mundo maravilloso. Espero que te metas en ese estudio profundo, que cada vez que recibas a nuestros maestros, ahorita que viene nuestro maestro Fernando, también tomen todas esas distinciones y se las vayan colocando en ese traje que estamos haciendo aquí en este proceso de transformación. Bueno, gracias. Si tienen alguna, bueno, cuéntenos qué se llevan del tema, porque ya no tenemos, pero cuéntenos qué nos estamos llevando del tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amparito. Gracias, gracias, gracias por esta extraordinaria ponencia acerca de la ontología del lenguaje, que es un tema base para nosotros entender todo lo que estamos estudiando, todos estos conceptos, distinciones maravillosas. Y bueno, te felicito por habernos hecho este resumen tan maravilloso. Recuerda que acá todas las mañanas vamos a estar recibiendo como algunas píldoras, ¿sí? Como algún bocadito para que tú te des cuenta de la inmensa o vasta información que hay acerca de ese conocimiento de nosotros mismos. Hola, ¿qué tal? Espero que hayas disfrutado de esta clase. Recuerda, todos los días de lunes a viernes nos encontraremos con el club de las 6 de la mañana, en el cual estamos estudiando coaching ontológico para transformar nuestro ser. Nos vemos en la próxima clase.